Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a aprovechar este tiempo. Me da gusto ver el rostro de la mayoría de ustedes. Y vamos a hacer, como suele ser mi costumbre, un paréntesis de la carta a los Hebreos. Y quiero tratar algunos temas estos 3 domingos que he titulado Celebremos su gracia. Así que en este mes recordamos la Reforma Protestante, pero también agradecemos a Dios por los primeros 15 años que el Señor permite a esta congregación vivir. Y creo que debe en ese sentido ser una celebración de la gracia de Dios. Para eso quiero pedirles por favor que me acompañen. Si usted tiene una Biblia en sus manos o si tiene la Biblia en su celular, por favor abra la Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Y mire, a veces la vida resulta tan abrumadora, tan frustrante, que perdemos de vista que ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, miembros de su cuerpo, debe ser una experiencia de gozo, de satisfacción, de contentamiento. Y muchas veces la vida cristiana termina perdiendo ese gozo, perdiendo esa satisfacción, esa alegría de ser creyentes. Yo no sé cuántos de ustedes en esta semana tuvieron experiencias que les frustraron, que los deprimieron tal vez, que los cansaron, que los angustiaron. Y de repente podemos llegar al domingo con todo menos con gozo, con alegría, con expectación, porque la vida resulta ser en muchas ocasiones difícil. Quiero por eso recordarles lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 al 6, y comienza con esta afirmación. El tema es Celebremos su gracia, aunque va a ser el tema general de estos 3 domingos. Iniciamos con esto, Celebremos su gracia, y voy a tratar de explicarles lo que significa la iglesia en el nuevo pacto. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero recordarlo. ¿Qué significa ser iglesia en el nuevo pacto? Esa va a ser el propósito, es mi propósito, de mostrarle la alegría de vivir como pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Dice en el verso 4, escribe el apóstol Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. A partir del capítulo 2 al verso 1, del verso 1 al verso 3, el apóstol Pablo explica la condición en la que todos nosotros nos encontrábamos. En el verso 1 dice: en cuanto a ustedes, los efesios y también los tehuacanenses o los tehuacaneros, los poblanos también, en cuanto a ustedes, escribe el apóstol Pablo, estaban muertos. Esa era la condición del creyente. Más bien, la condición nuestra antes de ser creyentes. Y el apóstol Pablo explica la condición del ser humano sin Cristo: muertos en delitos y pecados, esclavos en los cuales anduvieron en otro tiempo según el curso de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y observe cómo termina el verso 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En cuanto a ustedes, esa era nuestra situación. Estábamos muertos, estábamos esclavizados, éramos enemigos de Dios, opuestos a Dios, éramos desobedientes, y la lista que hace el apóstol Pablo aquí no es exhaustiva. Pero note usted cuál era la condición del ser humano. En ese estado vivíamos
todos nosotros. Y pudiera el apóstol Pablo desarrollar la condición humana, pudiera el apóstol Pablo seguir hablando de la naturaleza humana, pero el versículo 4 comienza precisamente con una conjunción que es adversativa, comienza con un pero. Y este pero es la razón por la que usted y yo nos encontramos en este día, en este lugar. De otra manera, seguiríamos en el curso de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza que está en contra o que estaba en contra de Dios y que se oponía a Dios, que éramos por naturaleza desobedientes, por naturaleza nos oponíamos a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne. Y en otra parte, el apóstol Pablo escribió con mucho mayor detalle lo que significa vivir en la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, Pablo también hace una breve lista, tampoco es exhaustiva, tampoco intenta el apóstol Pablo englobar o abarcar todas las acciones de una vida sin Cristo, pero él menciona algunas. Las obras de la carne son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, hostilidades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. Ahí corríamos todos nosotros. Con una, con otra o con más de estas acciones corríamos todos nosotros. Y esa era la condición. Pero si no hubiera existido ese pero en la revelación del Evangelio, seguiríamos nosotros viviendo en la misma situación. Seguiríamos estando en la misma condición. El apóstol Pablo reconoce que el cambio en la actitud y en la vida de los ahora creyentes a los que él está escribiendo no se debe a algo que ellos hayan hecho. No es como a veces pensamos ingenuamente que nosotros decidimos buscar un cambio en nuestra vida. A veces razonamos de esa manera. Yo estaba viviendo así, pero me cansé de esa vida y dije, voy a comenzar de nuevo, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo distinto para beneficio mío y de mi familia. El apóstol Pablo dice que la razón por la que los que ahora eran creyentes en la ciudad de Éfeso ya no corrían en la misma situación en la que antes vivían, se debe al pero que nos habla de la intervención de Dios. Pero Dios, esta es la razón por la que usted y yo estamos hoy en este lugar haciendo algo distinto a lo que estuviéramos haciendo si no estuviéramos en Cristo. Tal vez estaríamos, como es domingo, levantándonos tarde y tal vez ya nos hubiéramos peleado en la mesa en el desayuno con nuestra familia, o tal vez estaríamos visitando a la familia y terminaríamos borrachos o en un adulterio o en algún otro pecado. Esa era nuestra situación antes de que Dios interviniera en nuestra vida. ¿Se da cuenta de esto? La única razón por la que usted y yo no corremos en la misma vida que tendríamos no es porque haya algo en nosotros. Y esto es lo que a veces olvidamos y dejamos de celebrar la gracia de Dios. Cuando perdemos de vista pero Dios, nuestra vida se convierte en una vida cristiana llena de monotonía, llena de frustración, llena de desencanto, porque pensamos que no recibimos lo que merecemos más, pero nos los están quitando, no nos los están dando, que merecemos más, pero no nos están haciendo justicia. Y cuando nosotros nos olvidamos de que la razón por la que estamos aquí es porque Dios apareció en nuestra vida, porque hay un pero Dios, entonces nuestra vida, les repito, termina siendo una vida cristiana, pero llena de monotonía y de frustración. Dice MacDonald, un comentarista, William MacDonald, escribe sobre este texto: nuestra salvación depende enteramente de estas dos palabras, pero Dios, nuestra salvación depende enteramente de estas dos palabras, pero Dios. Y continúa diciendo: es una de las más significativas transiciones elocuentes e inspiradas
en toda la literatura, porque indica un cambio estupendo, algo que no puede cambiar, algo que yo no puedo cambiar, tú no pudiste cambiar, ninguna iglesia podría cambiar, ni ministro o sistema, ni filosofía de creencia podría cambiar, pero Dios. Y termina su comentario con un aleluya. Pero Dios. Alcohólicos Anónimos no puede cambiar al hombre que vive en el pecado del alcoholismo. Y todavía incluso, ¿cuántas veces, quizá asistiendo a la iglesia sin que el evangelio de la gracia resplandezca en nuestras mentes, la misma asistencia a la congregación no cambia nuestras vidas, porque ni siquiera es la iglesia la que te cambia? No es la iglesia la que te cambia. A veces le damos mucho énfasis a la iglesia. Te invito a tal iglesia porque ahí sí cambia. No, el único que puede cambiarte es Dios. El único que puede transformar tu vida es Dios. La iglesia no te cambia. Un pastor no puede cambiarte. Habla con tal pastor, él te va a hacer entender y te va a hacer cambiar. No, y no, definitivamente no. No hay un hombre, no hay un ministro, no hay un pastor, no hay un sacerdote que pueda cambiar tu corazón, que pueda cambiar tu mente, que pueda cambiar tu entendimiento. El apóstol Pablo no dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero yo vine y les prediqué el evangelio, y ahora ustedes son salvos porque yo vine a predicarles el evangelio. Usted no encuentra esto. Usted tampoco va a encontrar, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero la iglesia reformada llegó a Éfeso y entonces ustedes cambiaron. No, nada y nadie puede cambiar nuestra naturaleza. No deje de lado la increíble gracia de Dios. Ese pero Dios, esas dos palabras hicieron que tu vida fuera completamente distinta. Cuando ese pero Dios intervino en tu vida cambió. Y cambió de las tinieblas a la esperanza, de esta gracia a la que hemos sido llamados. Así que William MacDonald hace un excelente comentario sobre ese texto. Nuestra salvación depende enteramente de estas dos palabras. Y quisiera que usted no lo olvidara. Nuestra salvación depende de estas dos palabras, pero Dios. Y creo que no solamente nos recuerda la razón por la que estamos aquí, también nos da esperanza para una sociedad donde si dejamos de lado la gracia, terminamos quejándonos como lo hace la mayoría de la gente. Pensamos que nuestra sociedad no tiene esperanza, la gente es muy necia, la gente no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere entender, y a veces olvidamos que lo que hace la diferencia en una sociedad son esas dos sencillas palabras, pero Dios. Pero Dios. Así que estas palabras están llenas de esperanza. Podemos pensar, hermanos, yo creo que ahora nosotros como creyentes podemos pensar en personas, familiares que quizá en este momento están lejos de Dios. Y tal vez usted piense, le he hablado del evangelio y no quiere entender. Es católico pero con fanatismo, es un fanático de la religión. O tal vez usted esté pensando, mi familiar, mi amigo o de esta persona no tiene esperanza. Tal vez es homosexual, tal vez es alcohólico, drogadicto, tal vez es idólatra, no tiene esperanza. La esperanza no está basada en nuestra calidad humana. Es decir, usted y yo alcanzamos salvación no es porque de entre todos los pecadores éramos los menos pecadores, los que mejor estábamos, los que no tan corrompidos por el pecado nos encontrábamos, y por eso Dios quiso salvarnos. No, estábamos muertos, y no hay nada peor que la muerte, porque el muerto ya no tiene esperanza, definitivamente que no tiene esperanza. Observe lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versos 23 al 26. Es un breve relato donde Jesús resalta los dos aspectos que estamos hablando en estos momentos.
la explicación de una situación que el Señor Jesús vive con un hombre que cree que ha cumplido toda la ley y que por lo tanto debe estar justificado delante de Dios. Y entonces, en el verso 23, Jesús le dice a sus discípulos: de verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24, otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y el verso 24 ha sido también un texto de mucha polémica. Algunos piensan que había en Jerusalén una puerta que se llamaba la aguja. Otros dicen que eso es una fantasía, que no hay evidencia histórica de que existiera una puerta llamada la aguja o ojo de aguja o algo así. Así que algunos comentaristas sostienen que Jesús está hablando literalmente de una aguja y de un camello. Y literalmente está diciendo, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahora, observe lo que dice: qué difícil es que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Y luego, con una ironía, Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Será posible pasar un camello por el ojo de una aguja? No, pues así de fácil es que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora usted cambie el adjetivo rico por otro. Qué difícil es que un católico entre al reino de los cielos. Qué difícil es que un drogadicto entre al reino de los cielos. Qué difícil es que un ladrón entre al reino de los cielos. Qué difícil es que una prostituta entre al reino de los cielos. Qué difícil es que un religioso entre al reino de los cielos. Es más fácil hacer que un camello entre por el ojo de una aguja que alguna de las personas de esta lista entren al reino de los cielos. Pero si terminara ahí el texto, entonces lo que dice Pedro lo que dice uno de los discípulos a Jesús tendría mucho sentido. Verso 25, y oyéndolo los discípulos se asombraron en gran manera diciendo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Sin duda alguna que solamente ustedes y yo, ¿verdad? Porque no somos ricos y no tenemos ninguno de los otros pecados que impiden a un ser humano entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús llega a demostrar su punto. Es imposible que el hombre por sí mismo entre al reino de los cielos. Si terminara ahí el texto, entonces terminaríamos con frustración, con angustia, con desesperanza. Es imposible que alguien pueda ser salvo. Pero Jesús los mira de nuevo y les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? Entrar al reino de los cielos. ¿Qué es imposible para los hombres? Salvarse. Es imposible. No solamente es difícil. Nota usted esas palabras, es imposible. Es imposible. Es imposible para el hombre salvarse. Y aquí tenemos que refutar el arminianismo con toda su idea de libre albedrío. No es posible para el hombre hacer la elección de la salvación. Más adelante voy a leer un comentario que un comentarista de tradición arminiana hace y que parece un chiste, aunque lo está diciendo en serio, pero es una contrariedad increíble. Pero Jesús está diciendo una verdad que nos cuesta aceptar. Nadie puede ser salvo. Absolutamente nadie. Usted y yo somos salvos porque hubo un pero Dios que intervino en nuestra vida. De otra manera, no habría manera de que usted y yo hubiéramos sido salvos. No existía forma alguna. Era imposible, es imposible para los hombres, era imposible para el rico que pensaba que era justo, es imposible para nuestra sociedad, era imposible para nosotros, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todas las cosas son posibles y seguramente salvarnos es posible para Dios, tanto que Él nos salvó a nosotros. Así que espero que esta verdad quede grabada en su mente. Es imposible para los hombres. Así que cuando usted se enfrenta a esta verdad debe recordar la esperanza. Sí, es imposible que ese amigo, que ese familiar, que ese compañero decida ser salvo. Que es imposible para él creer. Es imposible. Para Dios es posible. Para Dios es posible.
Es imposible para su familiar ser salvo. Así que usted no se desespere cuando usted está hablando con un familiar que es incrédulo y usted dice, pero ¿por qué no quieres entender? Por favor, acepta a Jesús en tu corazón, decide por Jesús. No, es imposible. La persona no puede aceptar a Jesús en su corazón, no puede decidir por Jesús. Es imposible. Es imposible. Ahora, el apóstol Pablo, regresando a la carta a los Efesios, continúa con esta descripción de la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios cambió completamente nuestra vida, cambió completamente nuestro camino. De lo contrario, estaríamos en la misma condición en la que están en este momento muchas otras personas, tal vez familiares nuestros, en pecado, lejos de Dios. Pero Dios, y observe esto, que es rico en misericordia. ¿Qué es lo que hace que haya un cambio en nuestra vida? No es una deuda, no es que Dios esté obligado a salvarnos, no es que Dios esté necesitado de usted, no es que Dios necesitaba a un predicador y por eso me salvó, no es que Dios necesitaba a un cantante y por eso salvó a mi esposa, no es que Dios necesitaba a un músico o no es que Dios necesitaba llenar algunas sillas y por eso le salvó a usted, no es que Dios necesitaba a alguien que grabara y salvó a Carlos o a Gil. Dios no nos necesitaba. No te necesitaba a ti y no me necesitaba a mí. No nos salvó por necesidad. Olvídese de pensar que usted es salvo porque Dios le necesita. No nos necesita, absolutamente. No necesita nada de nosotros. Nada, absolutamente nada. Él nos salvó porque es rico en misericordia. La palabra griega es realmente fascinante. El escritor, el apóstol Pablo usa esa palabra rico para hablar de algo que es abundante. Él tiene mucha misericordia, pero no solamente en números, sino en forma. La misericordia de Dios es abundante, que se expresa salvando a la peor persona que está esclavizada en el peor de los pecados, como se expresa salvando a alguien que se cree bueno y que era un religioso. La misericordia de Dios es tan abundante que se muestra de maneras distintas. Multiforme gracia de Dios. Porque puede ser rico, pero solamente esa riqueza limitarse a un objeto. Pero la misericordia de Dios es abundante, es rica, tiene muchas caras, tiene muchas formas. Así que no importa el pecado, usted no puede decir, ¿será que a veces nos preguntamos, ¿será que para Dios le sea posible salvar a alguien que asesinó, que mató? ¿Dios podrá salvarlo? Sí, porque la misericordia de Dios es abundante. No solamente es rico para salvar a un religioso como usted, que tal vez pensaba que era bueno y por eso Dios le salvó. Es tan abundante que puede salvar al peor criminal, que usted dice que se vaya al infierno, y ahora que sé que tal vez no hay infierno, se merece el infierno. Pues la misericordia de Dios es tan abundante que esa persona que usted y yo creemos que merece el infierno y que si no existiera debería ser creado exclusivamente para ese tipo de personas, la misericordia de Dios es tan abundante que puede salvar a ese tipo de personas. Pero tan abundante. Usted no puede ver con desesperanza a una persona. Usted no puede ver con recelo a una persona. Usted tiene que ver con la esperanza de la gracia de esa persona. Usted tiene que ver con la esperanza de la abundante misericordia de Dios. Usted puede decepcionarse de una persona. Usted puede decir, mi familiar es necio, es ciego, es torpe, es ignorante. Pero usted no puede decepcionarse de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene muchas formas en las que se revela. Y a veces es increíble ver cómo el Señor salva a una persona. Tal vez usted estuvo hablando a esa persona del evangelio una y otra vez y era rechazado. Tal vez hasta se enojaron con usted, se burlaron de usted y de repente vuelve a ver a esa persona y se entera que ya es creyente. Así de sorprendente es la gracia de Dios. Así de abundante es la gracia de Dios. Dios es rico en misericordia. Dios no solo tiene misericordia, Él es rico en misericordia. La misericordia es un amor leal
que se expresa en un sentimiento o simpatía por el dolor y la miseria de otro. La misericordia es un amor leal que se expresa en sentimiento o simpatía por el dolor y la miseria de otro. ¿Por qué nos salvó? Porque cuando nos vio a nosotros con un matrimonio quebrado, con una vida arruinada, esclavos de vicios, esclavos de pecados, Dios sintió dolor de la condición en la que nos encontrábamos. Tal vez nosotros nos sentíamos orgullosos. Tal vez nos sentíamos nosotros cómodos en la condición de pecado en la que nos encontrábamos, porque a veces hasta presumimos de nuestros pecados. Yo no me dejo de nadie. A mí nadie me va a tratar como quiera porque yo soy fulano y a mí se me respeta. A veces nos deleitamos en nuestro pecado y Dios sintió dolor de eso en lo que nosotros encontrábamos sagrado. Nos revolcábamos en el seno del pecado. Nos revolcábamos en el lodo de la maldad, del orgullo, nos sentíamos orgullosos de estar todos llenos de pecado, de maldad, presumíamos nuestra maldad y Dios vio el dolor que había detrás de toda esa presunción, porque detrás de todo eso que presumimos, muchas veces cuando estábamos sin Cristo se encontraba una vida destrozada, destruida, sin esperanza, agonizante. O en las palabras de Pablo, y que son lo que Dios expresa, muertos y completamente muertos para todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios. Y él tuvo un sentimiento de favor hacia nosotros. Él sintió compasión por nosotros. Hay personas que cuando ven a un indigente en la calle, un ser humano como usted, como cualquiera de los que estamos aquí, somos seres humanos, pueden sentir lástima. Pero esa lástima no le hace acercarse al indigente. Ay, pobrecito, pero nos tapamos la nariz, nos cambiamos de lado, y si es mujer, pues más expresiva, wow, y todo el drama. Pero estando nosotros en una condición similar, Dios no pasó de largo. Una de las historias que nos expresan la misericordia de Dios la encontramos en el Evangelio de Lucas, en la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 30, versos siguientes, Lucas capítulo 10. Usted quiere entender lo que es misericordia, usted quiere entender cómo es que la misericordia de Dios hizo ese pero en nuestra vida. Observe lo que dice el verso 30, Lucas capítulo 10, verso 30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote pasaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita, y al llegar junto al lugar y al verlo pasó por el lado opuesto. Ellos no tuvieron simpatía, ellos tuvieron apatía. Fueron apáticos al sufrimiento. Ahora, todos nosotros solemos ser apáticos al sufrimiento de otra persona. Todos nosotros somos apáticos. Cuando sufrimos queremos que la gente nos vea, pero cuando alguien sufre decimos, pues seguro se lo buscó, se lo merece. ¿Sí está entendiendo? Cuando nosotros sufrimos queremos que otros vean nuestro sufrimiento. Cuando otros sufren solemos ser apáticos. Así fue el sacerdote y el levita. Vieron al samaritano que estaba ahí tirado, que había sido golpeado por esos ladrones que lo dejaron tan herido que no podía él levantarse y buscar ayuda por su propia mano. Estaba ahí. Cuando el sacerdote lo ve, se pasa al lado opuesto. Cuando el levita lo ve, se pasa al lado opuesto. Eso es apatía, pero Dios tuvo simpatía. Él nos vio y no cambió de lado. Se acercó a nosotros. Ahora, ¿qué podía ofrecerle este hombre, este samaritano? Perdón, no era el samaritano es el que ayudó.
¿Qué podía ofrecer este hombre que seguramente era un judío, más bien era un judío que sus compatriotas no quisieron ayudar? ¿Qué podía ofrecer este judío al samaritano si estaba completamente desnudo y sin nada porque le habían quitado todo? No podía decir, ayúdame por favor y te pago. No tenía nada. Dependía de la absoluta misericordia o de la simpatía de a quien llamamos el buen samaritano. Dependía totalmente de la simpatía de este hombre. Ahora, ¿qué puede el hombre ofrecer a Dios? ¿Qué es lo que usted le ofreció a Dios para que Él le salvara? Yo no le ofrecí nada. Es más, no tenía que ofrecerle. Ahora, no solamente no tenía que ofrecerle. ¿Ha usted visitado un panteón? Cuando usted va caminando sobre los pasillos que dividen las tumbas, ¿ha escuchado las voces que le dicen, fulanito, sácame de este cajón y te prometo que si me sacas de este cajón, voy a trabajar para ti el resto de mi vida? ¿Ha escuchado usted esas voces? Espero que nunca, porque si no, tiene usted un serio problema. Lo que quiero que entienda es que los muertos no piden ayuda. No solamente no podía ofrecerle nada a Dios, no le estaba yo pidiendo nada a Él, porque todos nosotros estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, y observe lo que dice, regresamos a Efesios capítulo 2, en el verso 4, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esta es la razón de la misericordia. Puede haber misericordia sin amor, es posible, pero la misericordia de Dios es el resultado del amor. Si algo lo movió fue el profundo amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Y la misericordia de Dios, voy a leer algunos textos, porque algunas personas piensan que el Dios del antiguo pacto era completamente diferente al Dios del nuevo pacto. Pero mire lo que dice. Le voy a leer algunas citas de Deuteronomio. Bueno, comienzo con Éxodo 34:6. Luego voy a ir a Deuteronomio 4:31. Salmo 103, verso 8. Y voy a concluir con Romanos 9:15. Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. ¿En qué es abundante nuestro Dios? En misericordia. Deuteronomio 4:31. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. Observe la compasión de Dios. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Si el antiguo pacto, si cabe la palabra, obligó a Dios con su pueblo, mucho más el nuevo pacto nos ha unido inseparablemente a Él. Observe estas palabras: el Señor tu Dios es Dios compasivo. Cuando tú como creyente haces algo que sabes que ofende a Dios, tal vez piensas, Dios no me va a perdonar por esto. Dios no me va a escuchar o Dios me ha abandonado. Escucha las palabras que Dios proclamó en el antiguo pacto, y si fueron verdad bajo el antiguo pacto, cuánto más en el nuevo pacto, que está hecho no con la sangre de animales, sino con la sangre de Jesús. Tu Dios es Dios compasivo. Tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Ese es tu Dios. Dios compasivo. Salmo 103, verso 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Romanos capítulo 9, verso 15. Pues él mismo, hablando acerca de Dios, pues él mismo dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Y luego hay un comentario que quiero leer para ustedes. Sobre el texto de Romanos 9:15, la historia nos lleva a ese momento cuando Moisés estaba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos. Mientras se demoraba en regresar, los hijos de Israel comenzaron a adorar un becerro de oro y se involucraron en inmoralidad
y en embriaguez, mientras abandonaban a Yahvé. El Señor le dijo a Moisés que eran un pueblo obstinado, por lo que los destruiría y haría de Moisés una nación grande. Moisés intercedió por ellos, suplicando la misericordia de Dios. Yahvé declaró que el juicio estaba a punto de caer, pero algunos se salvarían. Perdonaría a quien quisiera perdonar. Su misericordia fue selectiva. La única razón por la que Dios quiso amarnos es porque Él decidió escogernos para ser el fruto de su amor, el objeto de su amor. No hay otra razón, hermanos. Deje de buscar en usted una razón por la que Dios le ama o por la que ya no le ama. Deje usted de buscar en su propia persona una razón por la que Dios le ama o no lo hace. Porque cuando usted comience a buscar una razón por la que Dios lo ama o ha dejado de amarlo, la vida cristiana le va a resultar frustrante, cansada e incluso, como escribe el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, la última parte del capítulo 5 que veíamos hace 15 días, es una palabra que no usé, pero que es una manera de traducirla. El cristianismo puede resultarle aburrido, es decir, no queremos seguir adelante. El término aburrido significa la persona que se ha detenido, que no continúa, que no quiere seguir adelante. Si tú comienzas a buscar en ti una razón por la que Dios te ama, el evangelio te va a resultar aburrido. Porque te vas a dar cuenta que a veces no eres el creyente que deberías ser, que a veces no eres el creyente que debería actuar con la madurez que tendría que actuar. Te vas a dar cuenta que estás sujeto a debilidades. Pero si tú comienzas a ver que la única razón por la que estás aquí es porque has sido objeto de la gracia de Dios, tu vida sin duda alguna va a estar llena de satisfacciones. Verso 5. Pablo recalca: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Quiero terminar señalando el resultado de su gracia en nuestra vida. Número 1, nos dio vida. Observe, verso 5. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese término vida implica relación con Él. Ahora, note que lo que sigue, todo está ligado a Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. La vida implica no una vida física, sino una relación, o otra vez ser reconciliados con el Padre, tener relación con el Padre. Estamos vivos porque podemos hablarle a Él, porque podemos ser guiados por Él, porque entramos a su presencia, estamos vivos para Él. Tenemos vida. Luego, versículo 6, y juntamente con Cristo nos resucitó. Recuerda lo que implica resurrección, no es solamente, no tiene que ver con los aspectos físicos. Romanos capítulo 1, lo resucitó y lo declaró Hijo de Dios. ¿Qué significa resurrección? Juntamente con Cristo hemos sido resucitados. En otras palabras, juntamente con Cristo hemos sido declarados hijos de Dios. Estamos resucitados. Lo he explicado en alguna ocasión, lo voy a mencionar, tal vez después lo explique nuevamente. Nosotros no esperamos la resurrección, nosotros vivimos en la resurrección. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo, el que muere en Cristo, Jesús dijo, refiriéndose a Lázaro y a los que habían muerto creyendo en Él, que iban a resucitar, y los que viven no morirán, dijo el Señor Jesucristo. Así que había dos tipos de personas: los que murieron antes de Cristo, que serían resucitados, y los que viven después de Cristo, que nunca verán la muerte. Ahora, espero que usted entienda lo que la Escritura quiere decir con eso. No que nunca abandonaremos a este cuerpo, sino que nunca veremos la muerte, porque nunca más podemos ser separados de Dios, porque estamos en Cristo. Vivimos en resurrección. Nosotros no esperamos la resurrección, nosotros estamos resucitados. Somos hijos de Dios. Todo esto se debe a nuestra unión con Cristo. No tiene nada que ver con nosotros, es en Cristo. Usted está vivo en Cristo, usted está resucitado en Cristo.
y nos hizo sentar en los lugares celestiales. En otras palabras, estamos a la diestra del Padre, en un lugar de dignidad, en un lugar de privilegio, en el lugar más cerca que el hombre puede estar de Dios. Todo esto en Cristo. Ahora la pregunta es, si todo esto es verdad, ¿cómo debemos vivir? Por eso le decía, debemos celebrar su gracia. Cuando el apóstol Pablo, y quiero concluir haciendo una referencia a lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses, que precisamente estaba enseñando por la mañana en la congregación de San Pablo. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo escribe estas palabras como una orden, como un mandato: regocijaos siempre. Si es verdad que somos objetos del amor de Dios, si es verdad que estamos unidos a Cristo, ¿cómo deberíamos vivir entonces? El apóstol Pablo dice que hay una responsabilidad que usted y yo tenemos, es la responsabilidad de estar siempre gozosos en el Señor. Regocijaos siempre. Ahora, quiero que observe esto, porque esta es tu responsabilidad y esta es mi responsabilidad. Esto no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo no escribe, regocíjense si están bien, regocíjense si no tienen problemas, regocíjense si todo está en paz. No, Pablo dice, regocíjense siempre, siempre, siempre. Porque si somos objetos de la gracia de Dios, entonces la actitud del creyente debe ser gozosa. La actitud con la que tú vives, déjame ser enfático en esto, la actitud con la que tú vives es tu responsabilidad. No culpes a las circunstancias. La actitud con la que tú estás viviendo la vida es completamente tu responsabilidad, no es resultado de las circunstancias. Si has caído en una amargura, no son tus circunstancias, es que has dejado de deleitarte en la abundante gracia del Señor. Si has dejado que el rencor se apodere de tu corazón, no es por culpa de las circunstancias, es porque has dejado de deleitarte en la misericordia de Dios. Si vives con miedo del futuro, del mañana, no es culpa de las circunstancias, es que has dejado de deleitarte en la increíble misericordia de Dios. Regocíjense siempre, escribe el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eres objeto de su gracia. Hay una escena en la película El violinista en el tejado. El actor, después de ir ahí discutiendo con Dios, él va diciendo, Señor, sé que somos tu pueblo elegido, sé que nos amas más. ¿No podrías elegir a alguien más? Diciendo, es que estamos sufriendo, ¿no? ¿No podrías elegir a otros y dejarnos descansar un poquito a nosotros? Y en esa parte que resulta un poco cómica, pero también reflexiva, el Red, al quejarse de las circunstancias que está él viviendo, le dice a Dios, ya sabemos cuál es el problema, pero danos la cura. Ya sabemos que todo esto está mal, ¿no? Pero danos la cura. Y en todo esto, mientras yo veo esa escena y pienso en mi propia fe, en mi propia experiencia del cristianismo. ¿Cuántas veces, hermanos, tiendo a enfocar mucho mi vista en las circunstancias por las que estoy pasando y dejar de lado la increíble gracia que he recibido y que desde luego no merecía? Algunas personas, tal vez como en esta escena un poco chusca de la película El violinista en el tejado, el hombre se queja y dice, ¿por qué no eliges a otros? ¿Por qué no escoges a otros? Y a nosotros nos dejas un poquito tranquilos. Y tal vez como creyentes así somos. Yo veo al incrédulo, al impío, que va bien, que prospera, que nada le falta. Y tal vez yo que te busco, porque suele ser eso, ¿no? Yo me esfuerzo en buscarte.
Yo me esfuerzo en hacer lo bueno, Señor, me va mal. 1, hay un razonamiento equivocado ahí. Usted no sabe el fin que le espera al impío. 2, usted no se ha esforzado por nada, porque todo es el resultado de la gracia de Dios. Incluso las buenas obras que usted y yo hacemos, Él las preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ella. Es decir, Dios no nos debe nada, no nos debe absolutamente nada. Ni siquiera como creyentes, el Señor no me debe nada a mí. Hay momentos en los que estoy pasando por una situación económica y de repente en mi mente pienso, Señor, tú sabes que tengo que hacer este trabajo, que tengo que ir acá, que tengo que ir allá, que no tengo lo necesario para hacer esto. Y después recuerdo, tú no me debes nada a mí. Tú no me debes nada a mí, no es que yo estoy trabajando para ti, tú me tienes que pagar porque yo estoy haciendo un esfuerzo. Es más, cuando yo pierdo de vista que es solo por su gracia que puedo servirle en este trabajo, entonces el trabajo comienza a ser una carga, comienza a ser pesado, porque pienso en mi mente, Dios no me está dando lo que yo merezco por el trabajo que estoy haciendo. Cuando tú sacas de tu mente la gracia de Dios, todo lo que haces se vuelve mecánico. Todo lo que haces se vuelve una transacción. Pero cuando tú estás consciente de la gracia de Dios, no importa cuántos problemas puedas tener en tu trabajo, no importa incluso si perdiste tu trabajo, no importa si pasaste por una presión económica, tú tienes muchas razones para agradecer a Dios, para alabarlo, para estar alegre, para estar satisfecho, porque estabas muerto y te dio vida, porque tuvo misericordia, porque se inclinó hacia ti, porque te amó favorablemente, porque te abrazó, porque te acercó a Él, porque te llama, ahora te dice, eres mi hijo, porque te sentó a la diestra con Jesús, porque tú hablas y Él te escucha, porque estás en su presencia, porque puedes verlo, porque puedes saber que en ningún lugar estás realmente solo, porque en todo momento su gracia te acompaña. Tú sabes que es mucho mejor ser hijo de Dios que estar lejos de esta gracia, y entonces todo lo demás que parece ser tan importante ocupa su verdadera dimensión. Y te das cuenta que tienes más de lo que realmente pensaste, mereces o crees merecer. Porque tienes a Dios mismo cerca de ti. Lo tienes a Él tan cerca que puedes decir como Asaf, porque teniéndote a ti, nada deseo en esta vida. La gracia de Dios es tan sorprendente, hermanos, que cuando como iglesia dejamos de celebrarla, dejamos de alegrarnos en esa gracia, dejamos de deleitarnos en esa gracia, nuestros rostros empiezan a demostrar una apatía porque pensamos que Dios nos queda a deber. Oro y no me contesta, y hay creyentes que están con esa amargura, es que yo he orado y no pasa nada. No pasa nada, estabas muerto en tus pecados y te dio vida con Cristo y no pasa nada. Es que yo le pido a Dios y no me escucha. ¿No te escucha? Él se acercó a ti cuando tú estabas muerto, cuando la voz de Él rebotaba en ti. Él viene, te da vida, ahora lo puedes escuchar y dices que Él no te escucha, que no pasa nada. Es que Él no sabe por lo que estoy pasando. No, tú piensas que Él no sabe por lo que tú estás pasando. Cuando tú estabas en la peor condición de tu existencia, cuando estabas muerto, cuando no podías ni siquiera clamar por su ayuda, Él te vio, se acercó a ti, se inclinó, te tomó, te dio vida y te sentó junto al Hijo de su agrado. Y ahora te dice, eres mío, me perteneces. Y dices que Él no se preocupa por lo que te pasa, cuando Él sintió simpatía por ti, cuando estabas muerto y lo único que podías causarle eran náuseas, como yo también. Porque quiero recordarle algo, si usted tiene familiares muy cercanos que han muerto, por mucho amor que haya profesado esa persona, usted no se atrevería a ir, cavar donde fue sepultado, abrir ese féretro y abrazar a ese familiar que murió. Usted no se atrevería a hacer eso, porque usted sabe con lo que se va a encontrar. Pero Dios tuvo simpatía con nosotros. Estábamos en esa condición espiritual. Nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. Si siendo enemigos Él se interesó por nosotros, ¿de verdad crees que ahora que eres su hijo no se interesa por lo que tú estás atravesando?
por lo que estás pasando? ¿De verdad crees que Él no tiene simpatía por tu vida? Tenemos que ser un pueblo, una iglesia. Si hay algo que celebrar, hermanos, en estos 15 años de iglesia, es celebrar esa gracia. Esa gracia que nos ha amado, que nos ha salvado. En medio de mis errores y fracasos como pastor, de mis hierros, de mis equivocaciones, de mis aciertos, no celebramos, no son 15 años de un buen y excelente pastorado, no son 15 años de una excelente iglesia, no son 15 años de una gran congregación, son 15 años de una increíble gracia que nos ha sostenido hasta este momento. Son 15 años de una gracia que nos ha mantenido hasta este momento. Y eso sí es algo que nosotros tenemos que valorar, que tenemos que deleitarnos en Él. Le repito, no es la celebración de 15 años de pastorado, no es la celebración de 15 años suyos. Son 15 años de una gracia que no merecemos. Y una gracia que va más allá de 15 años, porque Él nos amó cuando nosotros ni siquiera preguntábamos por Él. Tenemos mucho que celebrar, mucho que agradecerle a Dios. A veces lamento cuando veo a creyentes que sus ojos se han cerrado a esa gracia y que lo único que pueden ver son las tragedias que les están ocurriendo. Y que por más que los impulso a que abran sus ojos pero mira esta gracia, sí, pero mira lo que estoy pasando, pero ve esta gracia. Pero es que no sabes todo lo que estoy atravesando. Pero mira esta gracia, no pueden verla. No pueden verla. Y es triste cuando de esa ceguera pasamos a la amargura, de la amargura o del rencor a la amargura, al resentimiento, a la soledad, a la ausencia. Es triste cuando siendo tan amados vivimos como despreciados. Es triste cuando los labios del Padre se abren para decirte, tú eres mi hijo. Y nosotros vivimos como extranjeros, como extraños de Él. Es triste cuando como el hijo que se queda en casa, teniendo a nuestra disposición toda la riqueza de su multiforme gracia, estamos tan amargados que no podemos deleitarnos en la gracia que vemos que se derrama en otros y decimos, yo que tengo tantos años aquí sirviéndote, haciendo esto, haciendo aquello, paso por este problema, paso por esta necesidad, paso por esto, Señor, y otros que no se esfuerzan, tienen esto, tienen aquello. Es triste cuando dejamos de ver una gracia tan abundante que se nos ha dado sin reproche. Usted y yo tenemos que celebrar la gracia de Dios, porque su gracia no tiene medida. Por eso terminábamos el tiempo de cantos con esa hermosa alabanza sobre la gracia de Dios. Sublime gracia, increíble gracia, que siendo pecadores fuimos amados como no merecíamos ser amados. Vamos a concluir con una oración.